Bienvenidos a esta tercera entrega del ciclo de Snapseed. De manera simple, llevo 3 tutoriales, 3 videos y bueno, este es el tercero sobre de Snapseed, ¿de acuerdo? Si no has visto los primeros 2, te los dejo en la descripción y en esta ocasión sí es importante que los veas porque por fin voy a hablar de un tema un tanto complejo, ¿de acuerdo? Las curvas de color me parece son incluso de lo más avanzado a la hora de la edición. Entonces, bien, si estás viendo esto, supongo ya los habrás visto y simplemente por recapitular. En la primera entrega hablamos sobre la primera herramienta que encontramos, los estilos, ¿de acuerdo? Con esta herramienta, bueno, simplemente conocimos la aplicación, la armamos, la desarmamos y la abarcamos, ¿de acuerdo? No todo en profundidad, pero casi todo en realidad. Entonces, esto lo hicimos para conocer una herramienta y sobre todo para acostumbrarnos a la misma aplicación, ¿de acuerdo? En la segunda entrega encontramos una herramienta más que esta vez fue revelar el formato RAW. Es una herramienta que también tenemos que tocar, es sí o sí, bueno, esa aparece al principio, pero es que además en esta herramienta hablamos de los fundamentos. Toda herramienta toda herramienta de edición tiene estos fundamentos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el brillo, la exposición, el contraste, el balance de blancos y bueno, un par de cosas, ¿de acuerdo? Todo eso lo vimos allí y esos son los fundamentos. Y es que vuelvo a reiterar, no puedes empezar a tocar las curvas porque no lo vas a entender si no has tocado estos fundamentos. Y además estos fundamentos vienen en cualquier herramienta de edición, ¿de acuerdo? De hecho, las curvas no vienen en cualquiera y estos sí vienen en cualquier herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. Ahora sí, ya que hemos hecho, hemos visto los fundamentos y hemos empezado a conocer la aplicación, vamos a ir a la tercera etapa, ¿de acuerdo? Ahora voy a hablar de una herramienta y voy a escoger la herramienta, mi herramienta favorita, ¿de acuerdo? Esta herramienta es la herramienta que más uso y ya lo he mencionado, son las curvas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, la herramienta que te mencionaba es esta, ¿de acuerdo? Bueno, viene con su nombre, pero que quede claro, es esta. Y antes de meternos en la harina, quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta fotografía que estoy por editar, bueno, es esta. Y si lo habrás notado, no es una fotografía en formato RAW. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí falta la herramienta de la vez pasada, que era revelar el formato RAW. Te lo mencioné, si no está, si no es un formato RAW, no va a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Yo promuevo que cualquiera que vaya a editar una fotografía lo haga con el formato RAW. Yo y cualquier fotógrafo, ¿de acuerdo? O cualquier persona que haya usado el formato RAW sabe que es mejor, tiene muchísimas ventajas. Aún así, no la estoy usando en esta ocasión por 2 razones. La primera razón es que, no puedo editar una fotografía de formato RAW de una cámara. Hoy te voy a decir, una Canon, una Sony, una Nikon o alguna otra va a tener su propio formato RAW. Esto es lo que pasa. No puedes abrir una fotografía de una de estas cámaras con Snapseed. Para hacer esto tendrías que irte a la aplicación o a la herramienta que te dé Canon o Sony o cualquiera, o tienes que irte a un programa más avanzado como Lightroom, como Photoshop, como alguno de estos, ¿de acuerdo? Pero da la casualidad que esta vez estoy hablando de Snapseed, así que no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? En todo caso, simplemente esa es una razón. Y la segunda razón, que es la razón más real, es que siempre te estoy diciendo que el RAW es mejor, pero nunca, si no lo comparo, ¿cómo vas a saber que sí es cierto, de acuerdo? Hoy lo vamos a comparar. El RAW es mejor porque, primero que nada, porque no tenemos la herramienta de revelar el RAW si no es con un RAW, ¿de acuerdo? En su lugar tenemos esto de preferencias de imagen y trata de suplirlo de alguna forma. Tenemos el brillo. El brillo, si recuerdas, es el equivalente o es semejante a la exposición, ¿de acuerdo? En total lo podemos ver, pero además quiero que veas, tenemos calidez, es semejante o es el equivalente a balance de blancos. Pero digo que es equivalente o semejante, pero en realidad no son totalmente iguales, ¿de acuerdo? Quiero que notes esto, puedo hacerla más cálida y más azul, eso recuerda, está en el video pasado, pero a la hora de hacer este movimiento vemos que dice calidez 50, más 50, más 65, más lo que sea, o menos y tanto, ¿de acuerdo? Esto no dice lo mismo que la vez pasada. La vez pasada teníamos grados Kelvin. Podríamos ir a los 7000 o quizás a los 2000, lo que sea. Eso no era lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque en el formato RAW, como ya te lo mencioné, tiene más información. Entre esas cosas de información están los grados Kelvin. Y tú, con esta herramienta, dice, pues aquí está la información, ¿quieres que la movamos? Y la movemos. Pero en este caso no está la información. ¿Qué es lo que hace la herramienta como esta? Dice, ¿quieres que le ponga un poco de amarillo, un poco de azul? Y trata de asemejarlo, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo y aunque lo veas parecido en YouTube, pues es un formato comprimido. O sea, yo lo estoy comprimiendo en un video, luego lo estoy convirtiendo y luego hay mucha compresión. Pero un fotógrafo, te lo va a decir, ¿de acuerdo? En el brillo es lo mismo, puedo moverlo, pero no es lo mismo. Tengo más libertad en la otra herramienta. Total, este es un pequeño paréntesis. Ya cerré el paréntesis, ¿de acuerdo?
Sigamos con el tema. Te decía, las curvas. Vamos a tocar las curvas y vamos a ver que las curvas te dan muchísimas ventajas. Para hacer la comparación, además, te voy a explicar o te voy a enseñar qué es lo que podemos hacer con las curvas y lo que no podemos hacer, ¿de acuerdo? Simplemente voy a editar rápidamente con estas herramientas que tengo mi fotografía de manera básica y después lo voy a hacer con las curvas. Y vas a ver que con las curvas, bueno, no tiene comparación, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes aquí la pantalla desde hace rato, pero le voy a dar más espacio y simplemente esta fotografía le voy a dar un poquitín más de brillo, ¿de acuerdo? Además del brillo, movería el contraste, pero para que esto no sea tramposo, lo voy a hacer de una manera un poco más, no sé, de una manera más detallada. Me faltan las palabras a veces. Entonces, le voy a poner zonas brillantes porque creo que tengo que hacer más brillante su rostro. Y voy a ir además a las sombras, ¿de acuerdo? Por si fuera poco, le voy a mover un poco la saturación. Y bien, esta edición rápida no creo que sea una obra maestra, pero considero que esto es algo básico, ¿de acuerdo? Algo con lo que yo me conformaría hace un par de años y me parece es la edición que yo buscaría. Generalmente, bueno, hay muchas ocasiones en las que no busco que la fotografía se vea muy editada. Quiero que solo se le den un par de toques, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fotografía que tenemos, esta es la fotografía anterior y voy a hacer una pequeña captura. Ya tenemos la captura. Esta captura la hice para que vieras la comparación. Después de haber hecho esta pequeña edición muy básica, pero con esas herramientas que tenemos, voy a pasar a las curvas, ¿de acuerdo? Ya quité todos los cambios que hice. Y bien, voy a poner todo esto en neutral. Y con las curvas voy a hacer solamente dos movimientos, ¿de acuerdo? O dos pequeños ajustes. Voy a hacer algo como esto, ¿de acuerdo? Bueno... Y ya está, de nuevo, tampoco creo que sea una obra maestra, pero lo que quiero que notes es que en mi opinión, que todavía no lo estoy viendo, pero estoy casi seguro, en mi opinión, con solo un par de ajustes ya no se comparan las fotografías. Seguro aquí las estarás viendo y en mi opinión, tan solo es mi opinión, es muchísimo mejor esto que hice con las curvas, ¿de acuerdo? Pero solo fue un pequeño movimiento. Todo esto te lo enseño para que veas las posibilidades. Entonces... simplemente vamos a empezar y vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las curvas? Bueno, son estas cosas que yo hice. Hice unas curvas y en esas curvas vamos a ver todas las herramientas que tenemos o todos los parámetros que podemos modificar. Algunos les llaman las curvas de color. ¿Por qué les llaman las curvas de color? Porque tenemos rojo, verde y azul. Y no te voy a dar toda la explicación. Simplemente creo que todo el mundo lo conoce. Con el rojo, el verde y el azul puedes hacer el morado, el amarillo. Son los colores primarios, ¿de acuerdo? Ya lo conoces. Entonces, bueno, si yo me metiera a la primera herramienta como el color rojo, simplemente podría modificar el color rojo con esta herramienta. Voy a empezar con el principio, como lo mencioné, así que todavía no voy a mover el color rojo, pero que sepas, puedo mover el azul, el rojo y puedo hacer más intenso cada color, ¿de acuerdo? Pero como dije, no quiero empezar por el final. Además de todo, vamos a hacer el recorrido y podemos mover el RGB. ¿Qué es el RGB? Bueno, son red, green y blue, ¿de acuerdo? Es decir, todos los colores juntos. Es el mismo que yo moví hace un momento y como ya te lo mencioné, puedo mover la intensidad de los colores. Simplemente sigo adelante y ahorita te termino de explicar. Con esto yo puedo hacer la curva y puedo hacer una fotografía más deslavada, más colorida, de los colores brillantes. Y bueno, simplemente es el RGB, ¿de acuerdo? Por último, quiero irme a la última opción, la luminancia. Y con la luminancia puedo mover básicamente el brillo o la exposición, básicamente, o es un símil, ¿de acuerdo? Si se llama la luminancia y es porque es la luminancia, no es exactamente lo mismo. Simplemente puedo mover la luz de una u otra forma para que lo entiendas. Esta fotografía la puedo hacer más brillosa o más oscura, ¿de acuerdo? Entonces, quiero concretar esto. Quiero que te quede un poco claro. ¿Qué es lo que te permiten las curvas de color? ¿Qué es lo que te permiten las curvas? Mover los colores, ¿de acuerdo? Ya lo vimos, los colores, cada uno por sí solo, y además podemos mover todo el color por sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, todo junto. Además podemos mover la luz. Con esto podemos hacer varias cosas, pero para decirlo de una forma, tenemos 5 herramientas en una sola y 5 herramientas casi revueltas a la vez, ¿de acuerdo? Tenemos la exposición o un símil. Tenemos la saturación o un símil. Tenemos el contraste, tenemos las sombras y tenemos las zonas brillantes, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenemos, como te lo dije, a la vez un poco revuelto. De hecho, para mí es muchísimo mejor. ¿Por qué tengo las sombras? Bueno,
porque si yo muevo esta parte, estoy moviendo únicamente las sombras. También estoy moviendo lo demás, pero bueno, yo puedo hacer que se muevan solo las sombras, ¿de acuerdo? Total, ya está claro, tenemos todas estas herramientas. Te voy a explicar ahora cómo se usan, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que saber, lo que le da más sentido a todo esto, es esto. Pon atención. En la parte de izquierda o en la parte de abajo tenemos las zonas con poca luz, ¿de acuerdo? Entre más arriba vamos a tener zonas con más luz, hasta llegar hasta arriba vamos a tener las zonas más iluminadas, las zonas más brillantes. Es decir, si yo muevo la zona de abajo, estoy moviendo sí un poco de todo, pero estoy moviendo principalmente las zonas oscuras. Quiero que notes cómo las zonas que tienen sombra, el cabello, bueno, estas partes medio negras, las puedo hacer más negras o las puedo hacer, bueno, más brillantes, ¿de acuerdo? De modo que si me pasara, pues la puedo hacer muy brillante, ¿de acuerdo? Ahora, en las zonas de arriba, las zonas claras, las zonas con luz, las zonas blancas son las que voy a mover. Puedo hacerlas menos brillantes o las puedo hacer más brillantes todavía, ¿de acuerdo? Entonces, como te dije, las zonas brillantes y las zonas oscuras, y a la vez puedo hacer un contraste, evidentemente. Así que tenemos, bueno, esta herramienta más. Si yo lo hiciera parejo, tenemos únicamente el brillo. Todo esto ya lo expliqué y no quiero ser muy repetitivo, pero quiero que te quede claro. Creo que ya sabes cómo se puede manipular. ¿Cuál es el propósito, cuál es el fin de usar esta herramienta? Tener más control. Con las otras puedo hacer movimientos, como ya te lo estoy, bueno, ya lo habrás visto. Pero con estas herramientas o con estas curvas puedo tener más control que con cualquier otra, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a la curva que ya hice y aquí hice un contraste en la saturación, ¿de acuerdo? Hice más brillantes los colores, bueno, más brillantes una vez más y más oscuros. Hice un contraste, ¿de acuerdo? Podría invertirlo o podría hacerlo para abajo, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustó este contraste, de hecho es un poco común y yo lo hice así, ¿de acuerdo? Pero este contraste no lo tengo que seguir con la luz, es decir, este contraste lo hice, ya sabes, con los colores, pero la luz puede ir al contrario. De hecho, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando más brillo a las zonas oscuras y a la vez, bueno, con el color hice lo opuesto. Es algo que no sé si tú le veas sentido. Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mover la saturación que mover la iluminación. Y aquí puedo ser un poco específico. ¿Qué mover? ¿En qué momento? ¿Hacia qué punto? ¿De acuerdo? Entonces, podría hacer lo que hice hace rato, o bueno, ya lo hice con el contraste del color, pero a la vez hacer la fotografía más iluminada si así lo considero. Si considero que está demasiado iluminada de los tonos medios, lo puedo bajar únicamente del tono medio. Y bueno, los tonos más... los tonos más oscuros también los puedo mover. Ya hice un movimiento, dame un segundo. Ya está, creo que así me quedé. Total, te decía, con esto puedes hacer movimientos, ya sabes, en todas las herramientas que te dije y sobre todo, tienes más control que con cualquier otra herramienta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puedes hacer con esto? Simplemente puedes hacer absolutamente todo lo que se te ocurra. Puedes hacer que a mí me gustó esta parte en donde bajé los tonos medios. Y puedes hacer que los tonos brillantes dejen de ser tan brillantes. Si a ti te parece que eran demasiado iluminados, bueno, ahí lo puedes hacer. Puedes hacer un contraste o aplacar unas curvas, más bien aplacar cierta iluminación, pero justo en el lugar en el que quieres, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer no es mover mil cosas o hacerlo muy muy radical, porque no va a resultar nada bien, ¿de acuerdo? Pero con movimientos sutiles puedes obtener el resultado que quieres. Y bien, vamos a seguir un poco más adelante porque no sé esto cuánto lleva. Entonces, te decía, el color rojo lo podemos mover. De nuevo, se repite esto de lo oscuro y lo iluminado, ¿de acuerdo? Abajo puedo mover el color rojo y arriba puedo mover el color rojo. ¿Qué va a cambiar si lo muevo abajo o arriba? Abajo voy a hacer más rojas o menos rojas las zonas oscuras y arriba voy a hacer más rojas o menos rojas las zonas brillantes, ¿de acuerdo? A partir de este momento ya no es que te esté recomendado hacer los cambios así, sino es una demostración. Entonces, mira, en la parte de abajo voy a mover las zonas oscuras y las voy a hacer más rojas. Sería algo como esto, ¿de acuerdo? Lo regreso un poco. O en las partes de arriba, aquí va a haber un poco más el cambio. Hago las zonas brillantes un poco más rojas. Algo como esto. Simplemente o lo disminuyo. Y bien, aquí es la parte divertida. Si yo me pongo a hacer esto, estoy haciendo, como ya te dije, el amarillo. O si yo regreso y empiezo a hacer el verde, bueno, de alguna forma sé que puedo hacer el morado, ¿de acuerdo? Yo no soy el más fan de estos movimientos y de estos cambios,
pero muchas veces he visto a estos fotógrafos que todas sus fotografías son entre rojas y azules. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos lo harán en Lightroom seguramente, pero es con el uso de las curvas. Total, todos estos movimientos que estás haciendo ahorita o que te estoy enseñando a hacer no es para que los hagas, ¿de acuerdo? Es para que te des cuenta del control que puedes conseguir, ¿de acuerdo? Yo personalmente casi nunca hago el movimiento de las curvas de color, pero bueno, si lo llego a hacer solamente en los azules altos para mover el cielo y hacerlo más azul en ocasiones, pero no es muy mi hit, no me gusta demasiado que la fotografía se vea muy tuneada, pero ese es mi estilo únicamente. En todo caso, lo que quiero que sepas es que con esta herramienta puedes hacer todo lo que se te antoje, y al principio es la herramienta más compleja que se me ocurre, pero es que en realidad es la más útil, la más versátil, y yo creo que la mejor de todas, ¿de acuerdo? Última cosa que quiero que veas es que tenemos aquí estilos predeterminados. Simplemente vas a notarlo. El primero, bueno, es un cambio del contraste, es parecido a lo que yo hice. De hecho, tienes aquí otro, pero si sigues avanzando vas a ver que también mueven las curvas de color. Básicamente son filtros, ¿de acuerdo? Y sí, en teoría así es como se hacían los filtros o así es como se hacen los filtros, pero aquí la maravilla es que tú puedes controlarlo. Si te das cuenta, los filtros, sí, estos son, digamos, filtros, ¿de acuerdo? Estos efectos de las curvas van teniendo un efecto y tú puedes aprender cómo se hace ese efecto, cómo conseguir ese estilo, y a la vez lo puedes terminar de modificar. Por ejemplo, aquí tenemos esta, ¿de acuerdo? Asumiendo que esta es la que yo elijo, simplemente digo, wow, yo quiero aprender a hacerlo. Bueno, me fijo qué son los movimientos que hicieron para alcanzar esto, y yo mismo puedo terminar de perfeccionarlo. Si digo, vaya, me gustó, pero me gustaría que, no sé, esta parte estuviera más, bueno, la puedo mover, ¿de acuerdo? Tú puedes ir, bueno, al principio vas a echar a perder todo, pero tú puedes ir aprendiendo y así puedes hacer tu propio filtro. Seguiría más adelante con todo esto, porque todo esto puedes hacer tu propio estilo, puedes aplicar tu propia curva, y con los estilos, que fue la primera herramienta, puedes hacer tu propio estilo, y en ese propio estilo van a estar las curvas, ¿de acuerdo? Básicamente es una forma de hacer una edición la cual sea común para ti y la vas a hacer con un clic. Pero bueno, ya estoy metiendo demasiados temas. Total, seguro que este video ya va muy largo, y además seguro que lo dejé muy amontonado porque, bueno, tengo que aprender a explicarlo mejor. Espero que esto te haya servido, espero que te haya gustado y espero que hayas aprendido a usar las curvas. Simplemente, si no alcancé a transmitirlo muy bien, las curvas son maravillosas. Las curvas creo que es de lo más útil para editar tu fotografía y alcanzar tu propio estilo. Muchas veces, o sea, siempre que estoy viendo una fotografía, sé que sí o sí tocaron las curvas, y si no tocaron las curvas hicieron algo muy semejante. Sobre todo aquellos fotógrafos, porque sabrás, muchas otras personas usan filtros, pero los fotógrafos pues simplemente crean su propio filtro. ¿Cómo crean su propio filtro? Básicamente con las curvas. Y con otro programa de edición harías otros movimientos, pero las curvas realmente te dan para todo, ¿de acuerdo? Entonces me estoy muy emocionado, de verdad es mi herramienta favorita. Bueno, no tan emocionado, pero me dejo llevar porque sí me gusta mucho esta herramienta. Total, suscríbete para seguir viendo más tutoriales como este. Voy a seguir con este ciclo de Snapseed, de hecho creo que es el más largo que voy a hacer en la vida porque queda mucho por delante. Pero bien, la próxima vez creo que voy a editar una fotografía para no ir viendo de herramienta en herramienta sin hacer nada. Voy a editar una fotografía como me vaya quedando rápidamente, y tú vas a hacer el proceso. En el proceso te enseñaré a usar la herramienta como yo mismo la suelo usar, ¿de acuerdo? Y después de eso vamos a ir tocando otras herramientas del mismo ciclo de Snapseed, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna observación que quieras que aclaremos o que reiteremos, tú simplemente coméntalo. Y si tienes curiosidad por una herramienta que a ti te guste mucho, también coméntalo, porque esta aplicación es tan grande que yo mismo y cualquiera, yo creo que no la puede usar al 100%. De hecho, nadie ocupa todas las herramientas porque uno se termina encariñando con una. Ya sabes que es la que yo ocupo siempre, ¿de acuerdo? Hay otras herramientas que también ocupo, pero te prometo que no puedo ocupar absolutamente todas porque no tendría sentido en una fotografía meter todo juntamente, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a ocupar las herramientas que a mí más me gusten, y si tú quieres que mencionemos alguna o si tienes curiosidad de una en especial, escríbelo, ¿de acuerdo? Todo déjalo en el comentario, dale feedback, suscríbete a este canal, no sé si ya lo dije, dale un me gusta y nos vemos la próxima. Gracias.